Y bueno, vamos a extender un poquitico la presentación que estaba trabajando acerca de, está un poquito el micrófono acá, de los extravíos de la fe y acerca del trinitarismo. Cuando empezamos esa lectura, em, evidentemente tenía que empezar a leer un poquito más acerca del tiempo intertestamentario y de muchas cosas que, pues evidentemente, tenían que venir a ser, pues, meritorias para poder entender los dogmas que se habían establecido desde la Iglesia Católica y todos los pensamientos neoplatónicos y platónicos de la filosofía griega que incursionaron junto con apocalíptica del tiempo intertestamentario. Todo eso involucró a que el desarrollo de la apostasía después del primer, segundo siglo que tanto denuncian tanto Johanán, Juan, como el emisario Pablo o Saúl, em, y cosa que pues resuena hasta nuestros días con otra serie de dogmas que han venido a relucir después de, por decirlo así, el redescubrimiento del mesianismo, que es un movimiento tan viejo, también como, pues no sé, yo creo que desde los 1600 después de que Rashi empezó a hacer, Rashi, perdón, eh, ¿cómo se llamaba? El loco judío que se hizo Mesías en el 1600, Shabbatai Tzvi, y pues que empezó a traer todas las doctrinas baraítas que se encontraban en el Talmud, en las cuales se encontraba inclusive el regreso de las 12 tribus perdidas, y que pues tuvo mucho que ver en compensación con el dispensacionalismo cristiano, etcétera. Vamos a leer por acá empezando una, si se ve, sí, em, en un momento en la carta a Juan, capítulo 19, cuando Yeshua es entregado en el madero. Voy a empezar desde el 5, desde el 4. Pilato volvió a salir y les dijo, mirad, os lo he sacado para que sepáis que yo no encuentro en él ningún delito. Y esto está haciendo Roma, ¿no? ¿Qué tanto poder tenía Roma sobre la península, podríamos decir, sobre el área de Siria? Porque en ese tiempo se llamaba Siria, la parte de Siria. Más adelante vamos a ver esto. Pues fíjese que no era mucho, a pesar de que estaba ahí instituida Roma, pues no era un imperio como tal, sino que era pues algo que todavía le faltaba mucho tener dominio sobre y entender cómo era que se desarrollaba la religión en Siria, ¿no? Bajo sus efectos saduceos y todo lo que se había desarrollado. Salió pues Jesús con una corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Y Pilato dijo, ahí tienes a este hombre. Cuando le vieron los jefes, los ancianos, podríamos decir que eran los 120 del Sanedrín, que se habían establecido una vez que volvieron, y pues obviamente tuvieron más poder después de que eh, Siria había sido anexada bajo el imperio aqueménida, después de Antíoco, etcétera. Pues aquí estaban los sacerdotes, los jefes, los ancianos, los sacerdotes y los guardas del templo, quienes eran los ministros del templo o los que supuestamente eran los levitas. Entre ellos, pues se entiende que habían muchos perushim, los fariseos. Comenzaron a gritar, crucificarlo, crucificarlo, o colgarlo o matarlo. Pilato les dijo, pues llévenselo ustedes y crucifíquenlo porque yo no encuentro ningún delito en él. Y los judíos, para que vean que cuáles judíos eran, le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Mucho por decir en esta versión, pero esto de interpretarse de que se ha hecho pasar por hijo de Elohim, Ben Elohim, ¿cuántas veces se hace pasar el mismo israelita, el mismo judío, en diferentes situaciones bajo el Antiguo Testamento, bajo la Tanaj,
como hijos de Dios. Y aquí lo ponen como una herejía. Es para que interpretemos, miremos, observemos, analicemos, comprendamos que la ley que tenían los fariseos y lo que estaba en el templo no tenía absolutamente nada de concordancia con lo que estaba escrito en Moshe, con Moisés, lo que se dejó escrito con Moisés. Así los académicos digan que no se escribió, hay evidencias fuertes de que sí, hubo una especie de escrito testimonio en los cuales Moisés dejaba escrito pues esas maldiciones puestas, por decirlo así, y las bendiciones. En fin, entonces al oír esto, versículo 8, Pilato tuvo más miedo todavía. Fíjense, ya no tenía realmente un poder Roma sobre Judea, la provincia de Judea o Siria. En ese nuevo, entró de nuevo al palacio y preguntó a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Y Jesús le preguntó, no le contestó nada. Entonces insistió Pilato, si no me vas a contestar, no sabes que tengo autoridad tanto para ponerte en libertad como para crucificarte. Y entonces el Mesías le contestó, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te ha sido dado de lo alto. Lo subrayo aquí en rojo porque aquí hay una traducción de una de esas editoriales que quiere poner que Dios te lo hubiera dado cuando literalmente no está escrito así. Ya saben que todos estos errores gramaticales pueden llevar a la introducción de un dogma que no se interprete realmente con lo que la intención del escritor está haciendo y lo que realmente se está relatando en el momento, ¿no? Y pues eso genera muchos errores. Mejor si lo tenemos tal cual, mejor si lo tenemos más tal cual. Esperen un segundito a ver si los puedo compartir por acá. A ver si se la puedo compartir para que lo vean. Desde logos a logos para que ustedes se den cuenta. Hay muchos de estos efectos acá. Sí. Y si ustedes se dan cuenta, dice, te ha sido dado a ti desde arriba, de lo alto. Así como dice, quien no nace de lo alto no entra al reino de los cielos, que no nace de nuevo. Lo mismo, como que se trata de ocultar desde el origen de todas las cosas, desde donde se originan las órdenes, desde donde se originan los pensamientos, la creación, el establecimiento de la potestad em, visible e invisible, porque todas las cosas que están en esta tierra pues están hechas a partir de lo invisible, ¿no? De lo real. Pero aquí le está diciendo, Jesús le está teniendo autoridad contra mí ninguna, sino te está siendo dado a ti de lo alto. Y pues obviamente de lo alto. Ad Notson, desde el 507, que quiere decir de lo supremo, de lo sublime, de lo que está arriba. Todo está sujeto desde los cielos porque todo es ordenado desde lo sublime, ¿verdad? Entonces, pues, entenderlo, tener eso muy, muy en claro. Cerrar esto por acá. Y seguimos. Por eso, el que me ha entregado a ti es más culpable de pecado que tú. Y le decían los judíos, si, versículo 12, pero los judíos le gritaban, si le pones en libertad, no eres amigo del César. Si le pones en libertad, no es amigo del César. Todo el que se hace rey es enemigo del César. Bueno, y entonces, ¿qué ley están aplicando ellos? Habíamos entendido que lo que ellos habían desarrollado bajo la influencia hashmonea era un pensamiento de muy religioso a favor del establecimiento de un reino davídico tipo, Antíoco, tipo em, ¿qué? Ciro el Grande, así, muy político, en el cual les permitía a ellos hacer lo que sea, pero aparte de eso que iba a poner pues orden en todo el mundo y que los iba a hacer a ellos como la élite sobre todo lo demás. Eso por los saduceos. Y también hemos visto que por el medio de los hashmoneos era la orden sacerdotal, que tenía que el Estado levítico mantenerse porque ellos eran los que ordenaban los tiempos, el calendario,
los los que los sacrificios de elevación, etcétera. Y pues bueno, bajo ellos dos que eran los principales, pues estaban todos los que eran tanto extremistas como más religiosos y celibatos, lo que más se interpreta como los sicarios o los, eh, los de las bayonetas y los del Qumran que eran como celibatos, más o menos, decirlo así, que era la Yahad. Versículo 14, era la víspera de la Pascua o de Pesaj, hacia el mediodía, y Pilato le dijo a los judíos, ahí tienen a su rey, pero ellos gritaban que muera crucificado. Y Pilato les preguntó, ¿acaso he de crucificar a su rey, matar a su rey? Y los reyes de los sacerdotes le contestaron, no tenemos más rey que el César. Así que lo que querían ellos como tal era un rey meramente terrenal, físico, literal, que estableciera un reinado literal, reino físico, eh, con castillos de arena, etcétera. Pues eso era lo que realmente querían y pensar, ¿no? Para que después vinieran a celebrarse contra este mismo rey y decir, ¿sabes qué? Ni siquiera al César tenían como rey. Entonces, ¿quién era el rey para los judíos? ¿Quién era el rey para a toda esta? ¿Por qué pensaban así de una manera como tan literal, como tan interpretativa, religiosa, los cuales ellos querían su propio reino y no otro reino como tal? Me perdonan ahí, un poquitico de gripa bajo los fríos canadienses. Bueno, todo este pensamiento que se desarrolló en ese tiempo, pues, como les dije, tenía mucho que ver bajo el imperio de Parto o después de que se dividió. Eh, los Ptolomeos como tales, pues respetaron las costumbres y las religiones judías, ¿no? Y eso se fue, el desarrollo de ello, pues tuvieron ahí la traducción de la Torá bajo, bajo pues la orden de estos religiosos y se dio la Septuaginta. De aquí que mucho de la interpretación de los cambios de la Septuaginta, los salmos, la Torah como tal, tengan algunas maneras para poder decir es que el reino es davídico, es que el reino es físico y la interpolación de que no sea el deseado de las naciones, sino lo que ustedes desean. Muchos textos han sido alterados en ese sentido después de que volvieron de Babilonia, el hebreo, o bueno, el fenicio que habían aprendido una vez que se establecieron en Canaán, se perdió y llegaron, fue hablando pues el arameo imperial, que es el que se escribe en Daniel, ¿no? Como para que se diga que es que Daniel es un texto apócrifo, ¿no? Aparte de todos los hechos históricos, alegóricos, que tienen que saberse interpretar para poderse leer, porque si no, pues entonces no van a leer ni a entender absolutamente nada. Entonces ahí tienen la Septuaginta con algunas alteraciones. Em, ¿Qué más podríamos decir? Toda la expansión de todo del reino parto. Espera que encuentre un mapa bonito que puedan ver. Pues tuvo gran influencia en todo el imperio que conocemos nosotros. Si ustedes ven aquí, está entre Paradar o los Parshish. Ah, no, aquí está King of Persis, o el rey de Persia, y por aquí estaba Babilonia. Más allá de Babilonia estaba Persia. Y aquí es donde se origina Ahura Mazda, el mazdeísmo, y todo lo que voy a tratar de poner unos videos de cómo se desarrolló el mazdeísmo y toda la filosofía em, de, de las buenas intenciones fuera de la Torah, ¿no? Que es lo que supuestamente toman muchas veces afuera los académicos para decir que lo que se aprendió de la Torá y del cristianismo pues es más deísta
y que lo que siguen profesando en algunas casas de estudio, movimientos religiosos, etcétera, que siguen un pensamiento pues dualista o subordacionista, lo que es el arrianismo o el no arrianismo, pues es prácticamente esto, es un pensamiento pues muy más deísta. Entonces aquí está Babilonia, Nippur, Uruk, Susa. Decía que lo más lejos que había ido era Susa, pero pues aquí está Persia. Y lo que querían pues siempre era mantener ese estado ¿no? De, pues de un imperio que lo que ellos querían mantener siempre. Eh, Esto, por ejemplo, aquí para que tengan en claro, eh, si ustedes ven la ideología mesiánica davídica, perdón, acá, esta ideología mesiánica davídica, em, pues el periodo donde se mantuvo la mesiánica davídica, que es desde el exilio, del tiempo babilónico, todos querían ese objetivo de volver a tener la tierra para una dinastía, que era la dinastía, pues, la Hashmonea, ¿no? No, perdón, la Saducea. Y la teocrática, que era la Sadoquita, o de los Hashmoneos, ¿no? Los que supuestamente se desarrollaron después en el Qumran con todos los textos extrabíblicos, ¿no? Y pues los enemigos de ellas eran los judíos no exiliados, que supuestamente no querían volver a la tierra, ¿no? Desde ese tiempo pues está la ideología también apocalíptica, que era toda esa asimilación del texto helénico desde el 332 y el objetivo de ellos pues era recuperar la tierra para el pueblo de Israel como tal. Como ustedes ven, todo es algo muy terrenal, muy literal y tenían que, obviamente, ellos luchar contra todos los seleucidas, eran los griegos que traían, perdón, los asirios, después del imperio Alejandro, conquistado por Alejandro Magno o Alejandro el Grande, y que quedó pues en el sur con Ptolomeo y al norte con los seleucidas, los reinos del sur y los reinos del norte. Por eso cuando vemos este reino, si ustedes ven aquí, no está Judea todavía. Y esto está de lo que fue después contra Roma el imperio persa. Pero bueno, em, pues sí. Y pues el nacionalismo teocrático fue lo último bajo el imperio romano, como ustedes ven aquí el último abajo, hasta la guerra del año 70, donde el imperio romano pues estaba em, dividido, inclusive la dinastía herodiana, que eran todos los que se habían subido al sacerdocio em, bajo el imperio romano. Bueno, Esto, esto se comprueba con, con texto también que vamos a leer dentro de lo que había predispuesto. em, eh, este libro se llama La guerra de los judíos. Estos embajadores dijeron que no había leyes que Herodes no hubiera violado por su conducta injusta y criminal, que no había sido rey sino de nombre, pero nunca existió un tirano tan cruel. eh, que sería inútil hablar de muchos judíos que hizo asesinar por cuanto la condición de los que dejó en vida era peor a los de los muertos, que solo había embellecido las ciudades fuera de su reino, lo que es la Elia Capitolina o el Cotel Hammurabi, que fue todo hecho para el honor de los romanos, nunca fue para el honor del Todopoderoso, sino para el honor herodiano, y decir que ellos eran pues la dinastía más poderosa, ¿no? Entonces, que solo había embellecido las ciudades fuera de su reino a costa de arruinar las de su reino mediante horribles expolios, o bueno, esto es los taxes, los impuestos que se ganaban a través de la venta de los granos en Israel, en Jerusalén y toda la provincia de Judea y Samaria y Siria. Bueno, que habiendo encontrado una Judea floreciente en una abundancia,
y en la abundancia la vida reducido a la última miseria. Concluyeron suplicando a Augusto cambiar la forma de gobierno, no sometiéndolos más a reyes, sino uniéndolos a Siria, la capital de Siria. Bueno, Siria lo que era en ese momento, pues lo que ellos tenían que seguir viviendo. Entonces vemos que todo esto, extensiones de impuestos, así Ptolomeo les participa a ellos en sumas de dinero para la reconstrucción del templo, esto bajo el imperio tolemaico, que sigan haciendo los sacrificios animales y extensiones de impuestos pues para seguir construyendo su gobierno, ¿no? Y etcétera. Viene después el buen Antíoco, que es el tercero, y le sigue concediendo a ellos la libertad de culto sin necesidad de un rey. Solo que pues ya entonces viene Epífanes, o el divino, el rey de reyes, que cambió pues la política y la tolerancia y empezó a helenizar un poco más y entonces los saduceos empezaron a cambiarse para todo lo que venimos a ver al final, con lo que empezamos que no tenemos más rey que César o era un rey literal, un rey físico que los gobernara a ellos porque querían era poder en sus manos, autoridad y decir, es que nosotros sí somos, aló, hola, hola, sí, sí, sonido. Hola, sí, sonido. Hola, hola, hola. Sí, se queda acá el sonido. Hola, sí. Perdí que se había ido el sonido. Estamos por acá. Entonces, sí, viene Antíoco el Divino. Y pues bueno, ya viene con los lisonjas, Hanukkah, todo lo que habíamos visto un poquitico más atrás. Y pues bueno, em, toda esta alteración de la lectura que habíamos visto de Daniel, del libro de Enoch, viene a tomar peso en lo que es la opresión y la resistencia al Imperio Romano. Y pues bueno, entonces la prefectura de Siria, que era lo que están ellos deseando, o bajo el Imperio Sirio, pues tuvo ese legado dentro de la religión, como hemos visto en las satrapías, de las satrapías del Imperio Parto. Estoy tratando de entrar a la página y no me deja. Para que tengamos algunas referencias. Pueden hacerlo bajo cualquier enciclopedia, pero pues bueno, yo estoy yendo por acá a Wikipedia. Entonces, los primeros enemigos de los persas fueron los seleucidas, el imperio de Seleuco, pues bueno, estas son escritas en el norte. Sin embargo, a medida que Partia se expandía hacia el oeste, entraron en conflicto con el reino de Armenia, etcétera. Se establecieron, ahí están los dracmas, que el mapa, y acá quería poner yo, ¿dónde está? Bueno, bajo el imperio de los partos y el imperio que dejó Ciro, que consolidó Darío, por supuestamente, donde Arjarius, o bueno, el nombre de Darío quiere decir el que protege la verdad. Entonces, se consolida un término que se llamaba rey de reyes o el dios de los reyes, por decirlo así, que muy bien se interpretó en Egipto y que pues que se empezó a tomar bajo la interpretación Rey de Reyes, que fue pues muy, muy más deísta, que fue muy em, aqueménida, que fue muy parto, parto aqueménida, cuando vino entonces Ciro y compañía. El Rey de Reyes era un título gobernante empleado principalmente por las monarcas radicados en el Oriente Medio y el subcontinente indio. Eso, si se vieron la película Maharaj, las que les recomendé, de este, entre comillas, príncipe religioso que establece un reino
religioso bajo una monarquía en India y que pues a base de eso pues abusa de las personas y etcétera, ¿no? Inclusive cree poder apoderarse el gobierno, pero pues para ese tiempo ya viene el imperio británico a tomar poder bajo lo que se llaman las leyes modernas. Pero se hacía llamar rey de reyes. Eso vive hasta el día de hoy. Entonces todo esto viene pues de los reinos helénicos, India, Armenia, Georgia y Etiopía, entre 1200 y 1900, lo que sobrevivió desde Babilonia y más allá, como lo acabamos de ver, hasta el río del Hindú o el valle del Hindú. Em, el equivalente de emperador, ¿no? Que superan al rey en un prestigio. Un segundito por acá. Y pues bueno, quiero dar un poquitico al espacio entre Roma, pero pues tengo por acá perdido los textos que quería enseñarles. La idea es que entender que ellos recibieron todos estos conocimientos de lo que ellos entendían que era ser rey de reyes y era un rey bajo la casta religiosa sacerdotal de los reinos babilónicos, que era la religión de los reyes, no era la misma religión que podían vivir por ejemplo, en Judea o en Canaán o en Grecia, todos seguían haciendo sus reyes, sus religiones común y corriente. Nunca vivieron bajo presión a menos de que ellos quisieran hacerlo. Y mire, fue hasta el año 70 que realmente dijeron, ¿sabes qué? Aquí este cuentico se les acabó. Y que antes de todo ese tiempo, pues nunca realmente fue algo extraño de que decir que no pudieron hacerlo. Más sin embargo, todo lo que hicieron fue para poder corromper el templo y fue lo que construyeron como la guarida de los ladrones, ¿no? Que no es extraño decirlo hasta el día de hoy que en cualquier lugar, cualquier estación de cuatro paredes que se dice hacer justicia y que no se lleve realmente a hacer la justicia, sino ordenar los mandamientos estipulados en letra para dejar la justicia a un lado o la palabra de poder que sí da vida, pues no es justicia, eso es pura mediocridad o bueno, el poder de el ministerio de la muerte que supuestamente habla Pablo, supuestamente no, que habla Pablo en los Gálatas. Entonces, en el judaísmo, Melech Malhei Melahim, rey de reyes de reyes, llegó a ser usado como el nombre de Dios en el griego antiguo, romanizado, Basileus ton, Basileudon ton. Y en referencia, pues obviamente a Yeshua el Mesías, una vez en la, en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, ¿no? Especialmente en el libro de Apocalipsis. Es interesantemente que todo lo que siempre se relató como rey, y cuando uno va a diferentes textos dentro de la escritura, y por un ejemplo, quiero que vayamos, por ejemplo, a Isaías 33:22. Y bueno, mire, todo lo que está hablando acerca de lo que él ha hecho y lo que está reconstruyendo con su tierra y cómo toma otros sectores, pero dice, eh, todo lo que yo he hecho realmente es por mi poder, por mi esplendor, por mi autoridad. Voy a leer desde el 20. Mira Sión, monte de santidad, donde se acumula la santidad. Si lo miran terrenalmente, ellos dirán, así es Jerusalén, pero Jerusalén, ¿qué era? Era una guarida de ladrones, entonces no era Sión. La ciudad de nuestras fiestas dirige tus ojos a Jerusalén, ciudad segura, hacia la ciudad de paz, donde se acogen todos los que moran en paz.
Será como un campamento firme cuyas estacas no alargarán ni se romperán sus cuerdas, porque siempre será un lugar de paz, donde la morada que él escogió. Así se muestra el glorioso, el Señor con nosotros, el lugar de los ríos de corrientes muy anchas, pero no invadirán sus enemigos, como sus barcos de remo y sus naves poderosas. Creo que estoy en el que no es, Isaías 33:22. Porque el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey, y Él nos salvará. Muchas veces se tiene pensado de que entonces, como se estipuló al Mesías como un rey, es alguien subyugado, alguien subordinado al Todopoderoso. Pero Él, en todo lo que estudió en el Antiguo Testamento, dice, porque yo lo salvaré, porque yo mismo lo recogeré, porque no hay otro fuera de mí, yo soy rey. Y si hay otro rey fuera del rey que estamos hablando, entonces no estamos hablando de que Él sea único y inmarcesible o que Él sea el único que merece la honra. Le está diciendo mi nombre, mi autoridad, mi presencia, toda mi esencia está en Él, en ese malaj. Y así como bendijo la bendición de, de Yosef sobre Efraín y Manasés, el Elohim de nuestros padres, el Elohim que me acompañó, el malaj les bendiga hoy. Siempre ha sido la autoridad bajo el mismo. Y obviamente con lo le pasa, si no estoy mal a Felipe, ¿cuánto tiempo ha estado ante ustedes si no me ha conocido? Es una misma persona, entidad. Y no tenemos necesidad de pensar en que estamos hablando de tres de dos, siempre es el mismo. Que si en este tiempo temporal tenemos el don del aliento santo para poder tener esa presencia de Él mientras entramos el tiempo atemporal, donde Él mora en todas partes, donde Él está presente por todo y no es limitado por la iniquidad, porque evidentemente Él no va a morar en donde mora la iniquidad, no en el monte de santidad, no, siempre está en un monte de santidad y que, pues bueno, gracias a su favor, Él tiene misericordia de saber a quién lo hace y quién no lo hace. No quiere decir que entonces con que Él es asesino no lo va a hacer, pero es cosa de Él saber a quién salva y a quién no salva, y que eso se va a ir reflejado pues en todas las acciones que cualquier persona va a tener de acuerdo a lo que vaya a estar mirando, ¿no? A lo que voy es que siempre, siempre la interpretación de la Tanaj siempre pues llegaba a mostrarnos que todo lo que hacía el Padre era para mostrar que Él, Él es el reino de todas las cosas y que aunque el Mesías se reveló en este estado terrenal, pues Él siempre va a ser eterno, siempre ha sido inmortal, ¿sí? La naturaleza de Él es tanto invisible como visible una vez que se manifiesta sobre todas las cosas. Y pues bueno, hay muchos textos que hablan sobre que Él es rey. En Zacarías 14:9, el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Elohim o Dios y su nombre será el único nombre. Yo podría decir que el nombre que se le dio a todos los nombres es bajo el nombre de la salvación, porque obviamente la necesidad del hombre es buscar qué, buscar al Padre y lo va a reconocer cuando entienda que su naturaleza corrompida necesita de un Salvador. Y en el nombre del Salvador está puesto toda la autoridad y la plenitud del perdón de pecados. Y el reconocimiento de toda la majestad de los cielos y en la tierra es el nombre de Yeshua, el nombre del Salvador. Salvador si queremos hablarlo en nuestro idioma, ¿no? Pero bueno, eso pues para cada quien. Entonces, si en la antigua Mesopotamia siempre se estableció como un gran rey con su título, con su apelativo, ¿no? Un título ostentoso que reivindicaban la propiedad de diversas cosas eran comunes a lo largo de la historia de la antigua Mesopotamia. No se ve bien.
Obviamente, pues entonces, por ejemplo, el bisabuelo de Asurbanipal, Sargón II, utilizó el título completo de Gran Rey o Rey Poderoso o Rey del Universo, Rey de Asiria, Rey de Babilonia, Rey de Sumer y Akkad. O sea, todo lo que iban conquistando se iban declarando reyes. Eso al Surbanipal. Después llegó eh, Nabucodonosor y dijo, pues bueno, yo también quiero hacer lo mismo, aunque no logró establecerse totalmente como Darío, y Darío empezó a hacer bajo el lenguaje arameo imperial, inclusive en sus tierras, en sus tablillas está escrito, ¿sabes qué? Fue el dios Marduk que me dijo, yo soy rey sobre todas las cosas, y obviamente pues entonces es como que si la presencia divina viviera en mí. A ver si de pronto encuentro después el texto y se los leo. Y pues bueno, después de que entrara a los partos, tenían, mira, aquí está, mientras vivieron en Babilonia fue Arsaka Saru, rey Arsácida, o bueno, el primero, como el griego, lo que estábamos leyendo en un principio, se mantuvo el título y se puso en función eh, para los administradores de las tierras bajo el imperio zoroastro o sasánida, que era pues la religión del rey de Persia. Muchos van a decir, no, ¿y qué tiene que ver el zoroastrismo con esto? O sea, el pensamiento más deísta siempre estipuló que había un dios inmarcesible, creo que lo vimos no hace mucho, que no se podía tocar y que bajo él nacía un dios bueno y un dios malo, el bien y el mal, el masdeísmo, ¿no? Eh, que hay otra religión que también salió por ahí. Y obviamente pues todo esto empieza a interpretarse bajo la interpretación helénica del misticismo, muy gnóstico, muy pensamiento, ya no eran solamente pensamientos semimitológicos o impresiones de dioses dentro de tablillas de unos dioses por allá perdidos en Babilonia, en Sura, en Pumberita, donde era Ishtar, donde era Marduk, sino que empieza a hacerse algo más literal, físico, una vez que empiezan a verlo de una manera como tan idealista bajo el pensamiento platónico. Por ahí es que se dice que es el Cristo, aunque Cristo es un título muy hermoso, también hay que saber interpretar por qué se toma estas interpretaciones de diferentes idiomas para que el lector, el nuevo creyente, bajo la interpretación del mundo que tenga, pueda llegar a entender lo que es la majestad de la presencia del Todopoderoso en nuestras vidas. No quise decir que muchas veces los que dicen Dios estaba mal, porque antes de que yo viniera a interpretar esto, dice, no, es que Dios es un nombre pagano que viene de Zeus y que Zeus es el dios griego. Lastimosamente, para, para todos esos pensamientos de raíces hebreas, del judaísmo, del mesianismo, del yahwismo inclusive, que empiezan a interpolar la autoridad de un hombre como si fuera una revelación divina y que si no lo dicen así, entonces que no le están dando la gloria y la majestad al Padre, que porque no se le da el nombre que él dio, que es sobre todo nombre. Y empiezan a interpolar un idioma bajo la interpretación de ellos mismos cuando ni siquiera se tiene el dominio del mismo hebreo moderno, que resurgió a causa del arameo y el arameo que viene desde el arameo imperial, desde aquel tiempo, y que ni siquiera el arameo imperial lo quieren tomar en letras como la de la carta de Daniel, el libro de Daniel, o los mismos textos que están dentro de Esdras, Nehemías, que están dentro inclusive los rollos del Mar Muerto, como para decir, bueno, es arameo. Si es que alguna vez el hebreo llegó a estipularse como una lengua fija, si fue fenicia, y lo que se medio pudo hacer entre lo que se entendía como fenicio o el arameo o el hebreo arcaico que supuestamente utiliza el Estado de Israel para decir es que sí hablaban un idioma y el idioma era divino y dado por el todopoderoso Hashem. Pero fíjese que todo eso es simplemente semillas de anarquía para generar división y decir es que acá hay revelación.
Si toda esa revelación divina le sirvió para algo, sino para fomentar murallas de división entre lo que antes había podido haber sido un buen servicio al Creador bajo el amor y las buenas obras interpretadas desde la Torá, que no se tenían en el cristianismo y que ahora se han aprendido para que se interpreten bajo la palabra, que cualquier cosa que haya dicho Pablo o que haya dicho el Mesías, pues es porque estaba escrito allá en Moisés, que es lo mismo. No tiene por qué salirse de los ejes de lo que es fundamental de la verdad. Entonces, si digo, escucha Israel, el Señor uno es, no tengo por qué pensar en diferentes maneras antropomórficas y querer establecer un reino en el cual Dios se va a centrar generalmente en una tierra y el que le obedece bien y el que no. Entonces, así como el imperio bizantino, le echamos guerra, lo echamos al palo y se muere, que es un pensamiento bastante satánico, ¿no? Que es bastante divisionista, no hace sino generar rencilla, división, que no ayuda más sino a generar más división. Y cuando un pensamiento empieza a generar más división, porque no hay unanimidad, pues es lo mismo que decía el Mesías cuando los hijos de los judíos que echaban demonios a nombre de quién. Porque si el Mesías lo hacía a nombre del aliento santo, ellos decían que echaban demonios a nombre de quién. Pues de los mismos demonios, es de un reino dividido. Un reino dividido pues no tiene fruto, ¿no? Eso para pensarlo, ¿no? Eso para pensarlo porque obviamente en la guerra de los judíos y todo lo que pasó con todos estos reinos que se dividieron, eh, pues tuvieron mucho que eh, ver. Cuando vino Antíoco, Antíoco puso un cilindro en el cual decía esto, hablando de los reyes. Es un cilindro devocional escrito en acadio. Y mire, estaba escrito en acadio. ¿Por qué estaban escrito en acadio? No estoy en arameo imperial. Porque estaba haciendo alusión al dios Nabu, babilonio. Porque Babilonia todavía vivía en en ese imperio persa. Todavía estaban las satrapías. Aquí está Marduk. Eso no es estela de otro lado. Siempre han vivido los dioses sumerios, acarios, babilonios dentro de la religión como estandarte y que los han maquillado de alguna manera para decir es que el Todopoderoso está aquí. Y la cosa es saber interpretar por qué el Todopoderoso utilizó estos textos extrabíblicos para decir aquí estoy, así soy, esto quiero. Pero pues bueno, Antíoco, por ejemplo, en este sentido dice Antioquio, el gran rey, el rey poderoso, rey del mundo, rey de Babilonia, rey de todos los países, cuidador de Sagila y Esida, hijo principal de Seleuco, el rey el macedonio, rey de Babilonia, soy yo. Dice más abajo aquí, oh Nabu, hijo elevado, el sabio de los dioses, el orgulloso, que es eminente, digno de alabanza, hijo progenitor de Marduk. ¿Ah? Y obviamente aquí es Nabucodonosor, no sé si no soy asiriólogo, descendiente de Erúa, la reina que crea descendencia. Mírame con alegría por tu elevada orden que es inmutable, de donde recibe autoridad, que la derrota, que la derrota del país de mi enemigo note el logro de mis triunfos, el predominio sobre el enemigo a través de la victoria, la realeza, la justicia, el reinado, la prosperidad, años de felicidad, el pleno disfrute de mi vejez, etcétera, etcétera. Oh hijo del príncipe Marduk, Nabu, hijo de Sagila, hijo del primogénito Marduk, descendiente de la reina Erúa, a la entrada Esida y la verdadera casa, la casa de Anuship, la morada del deseo de tu corazón. Con regocijo y júbilo tu verdadera orden no puede ser anulada. Mis días sean largos. Entonces, la atribución a los dioses babilónicos, que ellos tienen autoridad y que este bien que se establece por medio de Antíoco, pues era, mire, para estandarte de los dioses acadios. No así cuando interpretamos y veamos que todo lo que se hizo bajo el imperio ashmoneo, pues fue para el honor de la misma séquito herodiana, ¿no? Para su poder, para su establecimiento, etcétera.
Este es un mapa para que lo puedan ver algunos si les interesa. Yo sé que algunos hermanos están estudiando los reyes y las descendencias. Está ahí en Wikipedia, la dinastía Hashmonea. Solamente lo pongo como para que lo puedan tener en, eh, en referencia. Obviamente, todo esto bajo el imperio Hashmoneo. Aquí está Hírcano, Aristóbulo en el 65, Roma, Pompeya, Julio César, la invasión parta en el 40, después Marc Antony, Herodes el Grande. Aquí está una línea también de lo que el conflicto de lo que es en la tierra palestina, o bueno, la la provincia judea de Samaria y de Palestina, porque tenían los tres nombres, a parecer así también. Todo eso, pues nada, que creo, pues una gran división de muchas cosas, la incursión de muchas ideas, los prefectos que eran prácticamente una asimilación de las religiones que habían estado en las tierras de la media luna creciente o fértil de Medio Oriente y que pues organizaron sus religiones con sus interpretaciones, que aún todo lo que había en Qumran también tenía una interpretación muy alejada de lo que realmente quiso el padre querer realmente interpretar, dar en el corazón de las personas, ¿no? Em, en Antigüedades de los Judíos 28, Josefo dice, había servidores del sumo sacerdote Anás, tan malvados que iban a los cultivos para apoderarse de los décimos que pertenecían a los sacerdotes y golpeaban a quienes rehusaban entregárselos. Otros hacían lo mismo de forma que los sacerdotes que no disponían de otros medios de vida se encontraban reducidos a la extrema necesidad. Entonces aquí en la guerra de los judíos contra Roma, fíjese, era gente peleando y luchando entre sí mismos. Parecían perros mordiéndose entre ellos mismos, donde se entendía que la abominación desoladora había empezado, donde Roma, que se inicia en el 66 y termina en el 70 con la destrucción de Jerusalén y la toma de Masada, pues la religión judía empezó a desaparecer con las corrientes saduceas, las celotas y entre otras, y solo prevaleció el fariseísmo rabínico. Dentro del fariseísmo rabínico, en el cristianismo o en el judeocristianismo fue reemplazado por lo que se dice, entre comillas, el cristianismo paulino, que fue la reinterpretación de todas las ideas del Nuevo Testamento bajo el imperio de Constantino y entonces nació la Iglesia Católica. Siempre hubo un cristianismo primitivo que se llamó cristianismo, que, que obedecían las leyes, que sabían guardar Shabbat, que conocían la Torah, que conocían al Mesías, que nunca renegaron con la Torah. Al contrario, era lo que estudiaban Shabbat tras Shabbat. Tenemos muy claro Hechos 15. Pero después de que nace la ramera, una de las grandes, estas últimas religiones, pues empieza a llenar todo el pensamiento filosófico, la apostasía, como hemos venido viniendo, que es interpolar las escrituras con malas traducciones, con interpretaciones extra o textos extra, y ahí tenemos un poco más de 1600 años de pluma monje, ¿no? Y pues es lo que recibimos actualmente. Entonces, a partir de la guerra del 66, no solo es importante esa consecuencia para entender lo que son las escrituras al día de hoy, como los rollos del Qumran, para poder lograr una comprensión adecuada de del verdadero origen, pues, de ambas religiones, ¿no? Cómo recibirlos a ella, ¿no? Otro texto de la guerra de los judíos dice, no puede decirse con razón que los crímenes de los judíos son la verdadera causa de las desgracias y que los romanos les han hecho sufrir solo ha sido un justo castigo. Y esto lo decía Flavio Josefo pues para exhumar el pensamiento de lo que habían hecho los judíos, como para él dice, pues sabes que nosotros no es culpa
generalmente de nosotros. Pues ellos querían su rey, ¿no? Y clarito se les había dicho que iba a ser el rey, literal, con ellos, si ellos le querían recibir un rey. Vino el verdadero rey, el rey de todas las cosas, y no lo quisieron. Pues, ¿qué más iban a recibir? ¿O qué más van a recibir al día de hoy cuando se niega al rey, no? De alguna o de otra manera. Bajo los celotas, entonces Josefo designa más a menudo como celotes a los sicarios. Es un movimiento nacionalista que lucha por la independencia para recuperar la pureza de su religión, obtener el sumo sacerdocio y controlar el templo, con un programa político que impulsa a perseguir y a exterminar a la aristocracia que gobierna Jerusalén, obviamente los judíos asimilados, y al principio de la guerra toma Masada, se apodera del arsenal herodiano y allí se dirige a Jerusalén, donde el jefe Menahem, hijo y nieto de Judas de Gamala, también que se había declarado Mesías en ese tiempo, em, coronado un rey. Aparte de eso, asume inmediatamente las direcciones de las operaciones, de todo eso, y entonces desde ese momento hay un grupo que también vuelve a se divide en dos. Entonces, los celotas también se dividen en dos. Unos se quedan en Masada, otros se devuelven a ser sacerdotes en el templo, hasta que viene después el 77 y se acabó toda esta vaina. De esos que se fueron para el templo es que sale este judío que empieza a hacer el establecimiento de los fariseos bajo el Talmud en Yamnia, ¿no? Dime un segundito. Entonces, todo ese mesianismo revolucionario, pues porque ellos entendían bajo su escatología que el Mesías se iba a revelar en ese tiempo y pensaban que iban a hacerlo de la manera que ellos habían interpretado, que iba a ser ese mitad Dios, mitad hombre que iba a conquistar tanto la política como los imperios y que ellos iban a sujetarse bajo los estatutos de la Torá y que ellos iban a hacer entonces, o bueno, los estatutos que ellos se habían inventado, porque ni siquiera eran de la Torá, para que se den cuenta, y que prácticamente eso era lo que ellos querían formular. Em, en general es eso de entender, no quiero ir más allá, pero siempre tuvo eh, eh, tetrarcas Judea, Idumea, Samaria, Perea, Galilea, donde pues se estableció después el reino romano, donde se quiso siempre establecer todo esto, ¿no? Una vez que toda esta interpretación de los rollos del Mar Muerto viene a tomar peso hoy en día, por decirlo así, por donde empezamos prácticamente, pues entonces viene a tomar como que eh, lo que habíamos dicho, que hay pesos de teología dentro de estos que ahorita están tomando peso a causa de lo que es generar un pensamiento antijudío. Y claro, como desde el mesianismo se han arrastrado muchos pensamientos de corte judío, entonces las raíces hebreas han querido interpretar que muchas de las cosas que se dicen aquí dentro de Qumran, las cuevas y todas estas evidencias que fueron extra farisaicas o ajenas al fariseísmo, decir que son correctas. Si hubieran sido correctas, si hubieran sido creyentes. Si hubieran sido creyentes, si hubieran creído en el Mesías. No se hubieran dividido, como acabamos de ver en Masada, si hubieran ido de vuelta al templo, sino que se hubieran quedado en el exilio y no hubieran hecho absolutamente nada, como si hicieron los discípulos del Mesías. Ellos no hicieron esto, ellos siguieron escribiendo, siguieron interpretando, siguieron esperando por su Mesías, declarando Mesías entre ellos. Está, dicen, por eso escriben que es que está el apócrifo de Daniel y se basan aquí que es que el apócrifo de Daniel, eh, por lo que es toda la interpretatura apocalíptica, pues dicen que es apócrifo.
pero ustedes generen, por ejemplo, el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es apócrifo, es un libro de revelación celestial, donde se extiende unas etapas de profecía donde se le explica al creyente las cosas que van a suceder pronto, pues porque van a suceder pronto y no tiene necesidad de interpretarse porque es un lenguaje celestial en que van a pasar ya. Otra vez, la interpretación literal hace siempre que la mente del hombre se corrompa y piensa como el hombre quiere pensar y no lo que él está tratando de explicarnos. Mire que la interpretación de Daniel va desde, desde casi 400 años antes del Mesías hasta precisamente el año 70. No pasa el año 70. Sería muy hereje llegar a decir que pasa el año 70 y que pasa por hasta el 400, 500, donde el barro se mezcla con en el hierro o el acero de la bestia en los pies, como si, no sé, o sea, hablan, hablan del dispensacionalismo, curiosamente, pero tampoco interpretan la profecía de Daniel correctamente. Entonces hablan de más, ¿no? Y hay que saberlo analizar. Bajo estos textos, bajo Daniel, como les he dicho yo, bajo Esdras, bajo Nehemías, bajo el libro de Ezequiel, bajo el libro de Malachi o Malaquías, el mismo Isaías, tomaron los profetas y empezaron a hacer una interpretación, como lo vimos, bajo ese pensamiento muy eh, de este carácter, como que querían buscar simplemente su religión, su interpretación de lo que ellos querían recibir bajo su tierra, porque nunca miraron para arriba. Y como empecé en un principio, si realmente hubieran visto el reino celestial, el reino del Padre, ¿y ahora qué se hizo? De lo alto, si no le hubiera sido dado esto que está diciendo aquí el Mesías. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no ha sido dado de lo alto. Nadie nace de nuevo, sino nace de lo alto. Siempre el Mesías estaba apuntando hacia arriba, hacia lo sublime, hacia lo celestial, el origen de todas las cosas, donde se incubó el universo, donde se incubaron todas las ideas, como para decir, así es. Evidentemente, todo lo que está entonces aquí escrito en el Qumran no tiene nada de evidencia de escatológica, porque cuando tú vas a interpretar, por ejemplo, el libro de Enoch y todo lo que es la incursión angelical, que en parte tiene buena relación y revelación, porque está hablando de lo que realmente sucedió, si es que tomamos el texto literal de lo que es Génesis, de lo que es eh, algunos profetas. Mas, sin embargo, cuando se abre la profecía con Daniel, él dice, cierra la profecía hasta el tiempo del fin. Y el único que la abre es precisamente con Johanán, el mismo Mesías, en el libro del Apocalipsis. Y vuelve y se cierra. Esas cosas que se hayan dado para decir que es que a Enoch se le dio una revelación antes de Moisés, ya no es bíblica. ¿Para qué sentido tendría entonces mandar a Moisés si ya se hubieran dado algunas cosas? Perdón. Y pues bueno, hay muchas cosas en el libro de Enoch que todos quieren hacer favor a la interpretación, pues obviamente de aquí la hashmonea sobre la teocrática, la sadoquita, que quiere decir es que nosotros tenemos que volver al templo y edificar en el templo, pues el servicio de nuevo una vez más. Así lo interpretaban y así lo mantuvieron y así lo escribieron, así lo dejaron reflejado. Libro de Enoch, libro de los jubileos, el libro de Baruch, el libro de hay otro apócrifo también que leí hace poco, creo que fue, déjenme mirarlo por aquí rapidito, que precisamente habla de una Sirach o sabiduría, creo que fue el de Sirach, eh, no es el de Sirach, mm, creo que es el de Tobit. Sí, habla de un linaje que no es ni judío ni levita, creo que es levita, pero
lo hace y recomienda a un par de personajes que nunca se habían mencionado en toda la escritura y que pues en general habla desde como que mantener la descendencia o atención a ese par de personajes. Y miren eso, el demonio vencido viene y dice, ¿y qué es esto? ¿Me entienden? O sea, hay cosas que uno dice, ¿y quién le dijo? ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Solamente para que uno reciba bendición? ¿Hay sombras del Mesías? No, no están realmente siendo sombras del Mesías, sino hacer una interpretación de una historia que eh, realmente no atina más sino a mantener una persona o un grupo de personas bajo la observancia de la escritura. Y entendiendo que este texto es apócrifo, escrito bajo más o menos 100, 200 antes del Mesías, pues dice, bueno, ¿quién lo escribió y por qué? Si realmente él iba a mantenerse callado hasta que vino Yohanan Hamabil, Juan el Bautista. Entonces, cosas como estas, o miren el mismo Esther. El libro de Esther es la misma calidad. ¿Por qué entonces Esther iba a ser algo diferente a, por ejemplo, al libro de Enoch o el de los jubileos, cuando precisamente siempre le hace mucho énfasis a las genealogías y no pasa de los macabeos? Es curioso. Y siempre llega a hacer el énfasis al régimen sadoquita. Entonces, toda esta interpretación de los pergaminos del mal muerto y los apócrifos que vienen a salir después de la dinastía Hashmonea, pues lo único que van a generar es al día de hoy una interpretación, mira aquí lo que están los tefilín, porque si creían que los tefilín y las filacterias eran algo que em, eh, se había generado como en el 700, 800, pues no. El Mesías lo hace claro. Ellos alargan sus filacterias para hacerse muy santos, ¿no? Para que vean que entre ellos está guardada la Torá. Entonces lo hacían era con pieles, mire, pieles de cordero o pieles de animales kosher. Y dentro de él hacían un rollito, así, lo enrollaban y lo encapsulaban dentro de la Torá, dentro de la piel, perdón, y eso se lo enrollaban. Ahí están sus filacterias. Cápsulas de tefilín, cueva de Qumran número 4. Entonces van a decir que entonces vamos a ponernos filacterias que porque eso era lo que practicaban los judíos del primer, segundo y tercer siglo antes del Mesías. ¿Será? Porque como es que entonces ahora todo es de corte judío, pues no sé, interpreten ustedes, porque cuando uno les habla de un shofar que no tiene alusión realmente a lo que es la justicia del Eterno, que quieren creer que lo que la justicia del Eterno sí realmente es eh, guardar las fiestas. Por ahí vi un oficiante, quería decir que, que no, que sí, que las fiestas eran hacer justicia. Las fiestas no son hacer justicia. Justicia es hacer misericordia. Justicia es hacer benevolencia con el oprimido. Y que el que crea que guardar las fiestas, en un caso Isaías 58 que nos habla, y lo voy a repetir una vez más, para que suene, resuene y retruene, para que se rompan sus vestiduras, porque muchos dicen que es que guardar las fiestas es hacer justicia. Eso no es hacer justicia, eso es hacer la letra. Y si ustedes empiezan a creer que hacer letra, eso es hacer justicia y estar en obediencia al Eterno, ¿qué ganan ustedes con comprar todas las frutas que tengan en el mercado, llevársela para su casa y adaptarse ustedes mismos en su casa de todas esas frutas? Lean Isaías 58, todo, un falso. Hipócritas, dice el Mesías. ¿Cuántas veces les dice hipócritas y por qué lo hacen? ¿Acaso eso fue lo que ordené yo? Les hubiera dicho que la palabra ayuno como tal era, y así con todas sus fiestas. Lo mismo dice por allá en otra profecía de Oseas. Estoy mamado de sus fiestas. Estoy harto de lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque no ayudan al hambriento. Porque no satisfacen al necesitado. Extiende tu cobertura para quien lo necesita, no para ti mismo, porque si el Eterno extendió su cobertura de su santuario para con nosotros, pues ¿por qué nosotros vamos a extender o a limitar
la majestad de su esplendor, como si nosotros fuéramos una pared para generar sombra y no reflejar la luz del amanecer. ¿Ven lo que está sucediendo? El rey es rey de todas las cosas, es rey de la majestad, del esplendor de los cielos. Y pues a él es el que tenemos que seguir, independientemente que sea eh, eh, lo que tenga que ser. ¿Cuánto vamos a compartir? Él nos va a decir a nosotros quién, cuándo y cómo. Y nadie, absolutamente nadie, tiene la autoridad sobre nadie de decirlo. Usted debería manejar sus negocios de esta manera. Usted comparta con este, sí. Curiosamente sacan de contexto ese texto donde dice que eh, compartan con todos, especialmente con los de la familia. Dice compartan, haga justicia con todos, primeramente los de la fe, pero no quiere decir que solamente se van a quedar siempre con la fe, porque está haciendo acepción de personas, con todos. Por eso el Mesías puso como ejemplo el samaritano. Si no, entonces hubiera puesto para ejemplo un levita, ¿no? Pero tampoco lo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pasaron de lado, no, yo no me toco. Yo no quiero, yo no dejo de guardar Shabbat porque tengo que generar eh, sustento para mi casa. Mire qué bendiciones puede traer sustento a la casa, porque ahí hay vida, hay bendición. Sí, el dueño de la casa del pan dejó lo sublime para darnos su sustento, aún en Shabbat. ¿Qué nos impide a nosotros llevar el sustento o generar sustento para que sea de bendición, si es necesario? Así que la interpretación literal de muchas cosas puede llegar a generar a nosotros un fariseo porque no estamos generando vida, no estamos irradiando esa luz del amanecer que hacen sanar las heridas tanto a nosotros como a las demás personas. Que la rectitud de nuestro ser pues siempre sea esta, que el esplendor de Él nos guíe para que podamos ser esa luz independientemente qué día sea. Y eso hay que saberlo ver, porque por eso es que no estamos en un templo, para poder seguirnos nosotros bajo un calendario que no obedecía más, sino a unos 49 años para sacar de opresión. ¿M? Pero pues eso son cosas que ya, no sé, no sé, ya es la gente que quiere sentirse muy justa porque cree que observa un calendario como tal, que lo haga, pero que no subestime tampoco al otro que lo quiera hacer bajo su interpretación, porque aquí ninguno es levita y tampoco es judío para decir yo sí lo sé. El único que tiene derecho y autoridad sobre todas las cosas es el Todopoderoso. Mas, sin embargo, él pone sus señales como para que todo el mundo se dé cuenta qué es y qué no es. Pero bueno, en eso hablaremos en otra ocasión. Por ahora, pues por aquí nos quedamos. Bendito seas tú, Padre Celestial, por esta ofrenda, que pues no quiero realmente extenderme sobre este tema, ya quiero pasar a otras cosas, pero pues voy a tratar de extender algunos temas más para poder seguir mirando que es esto que en inversión, pues no podemos decir que la Trinidad sea bíblica y que tampoco el subordacionismo arrianista sea bíblico. Siempre han sido interpretaciones muy religiosas, muy de hombres, y pues yo realmente he venido a entender de que Él es el único, inmarcesible y sublime, que está en el Mesías, Él es el Mesías. Si vamos a hablar como se hubiera interpretado dentro de la religión católica, pues Jesús es Dios, Él es el Espíritu Santo, Él es Dios. No que sea una persona diferente, porque igual cuando empezamos de personas diferentes estamos hablando de pensamientos terrenales. Y cuando estemos en lo sublime, ¿qué sustenta las cosas? ¿Qué sustenta las cosas? Genealogías, como para que digan que el Mesías es monogenes, unigénito, como si en los cielos hubieran genes. ¿Y qué pensamiento más retrógrado sería decir que en los cielos hay genes, hay genealogías? Genealogías. Eso aquí en la tierra se representa por la necesidad de uno eh, establecer un seguimiento literal, pero en lo espiritual no es así. Bueno, un colaborador se despide y espero que pues tengan un excelente Shabbat en sus, o bueno, inicio de semana en sus moradas. Shalom, shalom. Siendo primeramente santificados en Él, somos como Él en este mundo real, transformados a su imagen
imagen hermosa. Por la presión de su alito somos vida gloriosa.